comenzar ya, Lina. Bueno, Muchas gracias a todos por madrugar y estar aquí puntuales. Arranquemos. listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, todo bien. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Stickler, pues motivados por un paciente que llegó al Hospital Universitario del Valle hace pues unos meses. Ya. El paciente llegó el 9 de marzo, paciente masculino, 13 años. El motivo de consulta, una semana de evolución de disminución de agudeza visual en ojo derecho, y 2 días previos refiere que había tenido una valoración por oftalmología donde pues habían reportado todo normal, no tenía la historia al hospital donde pues esto quedara claro. Negaba como tal síntomas sistémicos, y referían, pues los padres referían que el paciente presentaba un diagnóstico de una enfermedad de Coats en el cual o por el cual había tenido una pérdida de agudeza visual del ojo izquierdo de larga data, aproximadamente desde los 2 años de vida referían ellos, pero no tenían pues una historia clara y tampoco traían una historia pues como de todo el seguimiento que le habían llevado al paciente. Al examen físico, entonces, pues oftalmológico, se encontró en el ojo derecho una visión de 20/400 que no corregía, una visión en el ojo izquierdo de no percepción de luz, tenía el ojo izquierdo una pupila fija, el derecho de 3 milímetros, y presentaba un DPA inverso del ojo derecho. Los músculos no tenía restricciones, pero sí tenía un nistagmus horizontal que era pues bilateral. Y a la biomicroscopía, el ojo derecho, pues la conjuntiva estaba normal, la córnea normal, la cámara formada, el iris estaba normal, se veía un cristalino transparente, tenía un tindal y células de 2 cruces, y se veían unas células vítreas de 2 cruces, y células en polvo de tabaco. Y el ojo izquierdo se veía una córnea clara, pues, un ojo tranquilo, que la anterior estaba formada, pero se veía unas sinergias posteriores por 360 grados que pues conferían una pupila que estaba fija, un cristalino con una catarata blanca que no permitía pues evaluación del polo posterior. Esta no es la foto del paciente como tal, pues más o menos la encontré porque no fue posible tomarle fotos, los papás tampoco pues colaboraron mucho con eso, pero lo que se veía al fondo de ojo, se alcanzaba a ver un disco de bordes definidos, una excavación de un 30%, o sea, no excavado, la mácula con algunos cambios pigmentarios, y se alcanzaba a ver un desgarro retinal gigante desde las 12 hasta las 6, pues con un desprendimiento de retina asociado aquí, pues en la zona del desgarro. Aproximadamente a los 2-3 días logró, pues se llevó a cirugía, se hizo una retinopexia con banda, vitrectomía posterior, endoláser, y se dejó perfluorocarbono, pues no se decidió poner en silicón ni gas para mejorar la cicatrización de el desgarro como tal. Se preservó cristalino en el paciente, ya que pues este estaba transparente, y con esta cirugía se logró que hubiera una expansión de la retina con el perfluoro, pero no se alcanzó a unir pues la retina o el flap del desgarro con la retina superior, y también esto pues como que llevó a que se dejara el perfluoro para que con el endoláser que se hizo pues ayudara a una cicatrización a pegar, y después en un segundo tiempo pues ya dejar pues el tamponante que se iba a dejar en el paciente. Al otro día el paciente pues tenía una agudeza visual de 40 dedos a 1 metro. En el fondo de ojo se veía pues el desgarro gigante de 12 a 6, estaba rodeado por una barrera láser, pero había una región superonasal que se veía un borde elevado, y no se evidenciaba acá barrera láser. Se llevó nuevamente el 26 a revisión de vitrectomía, retiro de perfluoro, endoláser rodeando pues 360 y el lado o la zona de que se había desprendido pues o que no tenía la barrera láser bien marcada, y se puso silicón
Y la última vez que lo vimos pues fue el 16 de abril. El paciente tiene pues una visión de 20/400 y pues la retina está aplicada, todo el desgarro está rodeado, pues en este momento no tiene un desprendimiento de retina. Aunque la visión pues no mejoró tanto, pues la retina está pegada, pero pues también tenemos que ver, y lo vamos a ver ahorita en la charla, que aparte pues que la retina se pegue, pues hay que ver la cronicidad y también las demás, pues como la condición del paciente. Si recordamos, ya era un paciente con un DPA y también era un paciente pues que tenía un nistagmus, y eso nos habla pues de ya pues alteraciones visuales diferentes o aparte del desprendimiento de retina. Entonces, el síndrome de Stickler es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo, afecta múltiples órganos, incluidos ojos, oídos y el sistema musculoesquelético. El primer nombre o el primer informe que se tuvo fue en 1965, se le dio el nombre de artroftalmopatía hereditaria, fue descrito por el doctor Stickler. Y pues digamos que es importante conocerlo, reconocerlo, porque es una causa importante de ceguera en niños, a pesar de que se pues un tratamiento. El pronóstico pues, no es tan bueno por el curso crónico generalmente con el que los pacientes o cuando ya llegan al oftalmólogo, y eso pues lleva un retraso en el diagnóstico y a peor pronóstico en estos pacientes. Además también está muy asociado a proliferación vitreoretiniana. Además que pues sabemos que en los pacientes pediátricos pues muchas veces también es difícil la evaluación, ya que ellos no nos pueden referir, no nos pueden decir síntomas, es simplemente la evaluación que nosotros hagamos o lo que pues nos digan los padres. La epidemiología, entonces, los desprendimientos de retina en la población pediátrica son del 3 al 13% de todos los desprendimientos. Tiene una incidencia baja de 0.3 a 0.6 por 100.000 pacientes. Y se dice que en los niños el 40% se debe a traumatismos, ya sea contundente o penetrante, y el 50% ya se debe pues a otras alteraciones como ROP, síndrome de Marfan y el síndrome de Stickler. Y esta es una de las causas más comunes de desprendimiento hereditario o infantil. Del 10 al 27%, al 26%, perdón, son bilaterales, especialmente cuando se tienen enfermedades del tejido conectivo, como es el caso del Stickler. Se dice que se logra una reinserción anatómica en el 70-80% de los casos. Como ya sabemos, pues la reinserción anatómica no quiere decir mejoría o corrección de agudeza visual, pero estos pueden tener una mejoría en el 89% de los casos a un año del control. Y se dice que los pacientes que tienen menos de 3 años hay más posibilidad de que sea un síndrome de Stickler o un ROP que esté tratado, pero que hay que tener en cuenta para la agudeza visual los errores refractivos que el paciente tenga, el estrabismo y la ambliopía que estos puedan haber desarrollado hasta que se trate, y esto es lo que pues va a impactar sobre la calidad visual. La etiología, entonces, el colágeno, la principal macromolécula pues, que está en la mayoría de los tejidos conectivos. Esto está formado por 3 cadenas de polipéptidos que se pliegan en una molécula helicoidal, como se ve acá. Cada cadena alfa se enrolla y forma una hélice con una tripleta de aminoácidos, y esto es lo que forma el colágeno maduro, y esta estructura es lo que o es necesario, es crucial para la estabilidad de la molécula. En la cavidad vítrea, entonces, las moléculas de colágeno, como se ve acá, se unen para formar fibrillas, y generalmente está constituido en el vítreo por colágeno tipo 2 que se organiza alrededor de un núcleo de colágeno tipo 11. Estos núcleos se conectan a su vez pues, con la matriz extracelular y con el resto pues, de componentes del humor o la cavidad vítrea. El tipo de colágeno que se encuentra en el vítreo es o la mayoría 2, el 9 y el 11. Y se sabe que la mayoría de las mutaciones que se encargan de codificar, o los genes que se encargan de codificar la formación pues, o el colágeno fibrilar, son los que van a causar el síndrome de Stickler, pero la mayoría de estos pacientes o de las mutaciones van a estar para el colágeno tipo 2.
El síndrome de Stickler entonces lo podemos dividir en tipo 1, 2 o 3 según la mutación o según el gen que esté comprometido. Para el tipo 1 va a estar comprometido o va a haber una mutación en este gen y ese gen es el que se encarga del colágeno tipo 2 y la mutación se produce en el brazo largo del cromosoma 12. Este entonces constituye el 75% de todos los pacientes, es decir, la mayoría de los pacientes con síndrome de Stickler van a tener una alteración en este gen y van a tener Stickler tipo 1. El tipo 2 y el tipo 15 suman un 15% de los demás pacientes y van a tener para el tipo 2 una mutación en este gen y este va a ser la mutación en la cadena alfa 1 del colágeno tipo 11 que está localizado en el brazo corto del cromosoma 1 y el tipo 3 va a tener una mutación en este gen que va a codificar la cadena alfa 2 del colágeno tipo 11 que va a estar en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 6. Las formas más comunes de esta enfermedad son autosómicas dominantes y pues es raro tener formas autosómicas recesivas, pero es posible. Y esta variación genética que se va a tener pues en los pacientes pueden ser por un empalme alternativo de los exones, que es que un exón, esté empalmado al final de la transcripción, mutaciones en el sitio del empalme, que haya sustitución de aminoácidos que nos altere la cadena y que por eso la estructura no sea adecuada, y heterocigosidad compuesta, que es que dos alelos mutados estén en un mismo locus y así se forme la mutación. El diagnóstico entonces de estos pacientes, pues antes era básicamente clínico. Uno lo puede dividir en una atención prenatal y en una atención postnatal. Prenatal entonces es determinar si alguno de los padres o ambos son positivos o tienen síntomas para un síndrome de Stickler y esto pues nos va a llevar a pensar en que es autosómico dominante recesivo y en buscar en el paciente pues estos síntomas. Debe tener una o ver si estos tienen historia, si tienen historia de miopía de inicio temprano o un familiar cercano, preguntarle si tienen historia de desprendimiento de retina o ceguera en padres o familiares cercanos, más cuando fue a una edad temprana, historia de catarata temprana, si tienen antecedentes de paladar hendido o alteraciones pues como en la línea media a nivel de la cavidad orofaringea, o dolor articular o artritis precoz, que también es una manifestación del síndrome de Stickler. Si no encontramos nada de eso, ya sería, o ya pues el paciente obviamente nació y ya lo estamos viendo en una consulta, sería un enfoque postnatal donde vamos a encontrar o vamos a buscar más bien hallazgos sistémicos que puedan conducir a realizar más estudios diagnósticos o hacer pues una valoración sistémica del paciente, igual también enfocado en buscar en los pacientes si tienen pues, la miopía, si tienen los signos orofaciales, si le encontramos catarata o pues desprendimiento en la consulta. Hasta la aparición entonces del análisis genético en estos pacientes, el diagnóstico dependía totalmente de la combinación de criterios clínicos. Ya se sabe pues que la detección de mutaciones para el síndrome de Stickler nos da el diagnóstico en el 96% de todos los pacientes, pero digamos que esto nos sirve más para pacientes que tienen solo el tipo ocular, y es que un diagnóstico clínico, es decir, el fenotipo vítreo que nosotros podamos ver en el examen oftalmológico, puede dirigir el análisis de las mutaciones, mejorando pues el análisis y yendo como a la fija o más eficaz, pidiendo el tipo de prueba molecular asociado a lo que veamos nosotros en el examen oftalmológico. Aquí tenemos una imagen en la cual vemos que en el primero, entonces hay una cavidad vítrea pues normal. Aquí vemos como hay una cavidad vítrea en cuentas, ahorita la vamos a ver en fotos pues que se ve mucho más claro. Aquí el vítreo hipoplásico y aquí el membranoso. ¿Esto en qué nos sirve o cómo nos puede guiar? Pues digamos que este es un diagrama en el cual se pueden relacionar los genes y el análisis con el fenotipo vítreo que nosotros encontramos durante el examen oftalmológico. Entonces tenemos que si hacemos un examen oftalmológico y encontramos que la cavidad vítrea pues está normal, vamos a pedir o vamos a pedirnos, pues vamos a sugerir
al genetista al que pues se envía el paciente que pida este tipo de gen que está relacionado con el Stickler tipo 3, es decir, con pacientes con cavidad vitrea normal. Si encontramos una cavidad vitrea donde veamos un fenotipo membranoso, vamos a sugerir que se tome este gen que está relacionado con el tipo 1, con el Stickler tipo 1, y si encontramos un fenotipo que es en cuentas, vamos a sugerir que pidan este gen. Y si finalmente encontramos algo hipoplásico o algo desconocido, vamos a sugerir que primero se tome el asociado tipo 1, porque ya sabemos que la mayoría de los pacientes con Stickler, el 75%, y como segunda opción pediríamos entonces el que se asocia tipo 1 o tipo 2. Perdón, tipo 2 o tipo 3. La clasificación clínica, entonces, esta sigue desempeñando un papel vital como indicador de sospecha. Se manifiesta en 4 áreas diferentes. Se manifiesta en la región ocular. El 95% de los pacientes van a tener síntomas oculares o signos oculares, perdón. El musculoesquelético, el 84% de los pacientes, de la audición en el 70% de los pacientes y signos craneofaciales en el 90% de los pacientes. Para el Stickler tipo 1, entonces vamos a tener que se manifiesta como miopía, degeneración vitreoretinal, catarata, desprendimiento de retina. En la parte musculoesquelética, entonces van a tener cambios degenerativos que son medios y van a tener, o leves, perdón, y van a tener una hipermotilidad, y pues van a tener la parte de la audición normal o pues un leve o leve sintomatología, y pueden tener paladar hendido. En el tipo 2, entonces también van a tener pues, alteraciones vitreoretinales, van a tener una miopía que generalmente no es progresiva, se va a asociar a cataratas. Va a tener cambios también degenerativos, hipermotilidad, y ya vamos a empezar a ver que los síntomas de la audición van a estar más comprometidos, pueden tener una pérdida de audición, ya sea por una hipoacusia neurosensorial temprana y paladar hendido. Y ya el tipo 3, como vimos ahorita, no va a tener ninguna manifestación ocular, pero sí va a tener músculo esquelético, ya una osteoartrosis de inicio pues temprano, va a tener más compromiso a nivel de la audición y puede tener secuencia de Perro-Van, que ahorita la vamos a ver. Digamos que para nosotros todos son importantes, pero el tipo más importante sería aquel que tiene tipo 1 más que todo, porque es el que más se presenta, pero ahí dentro de todos los subtipos, digamos un paciente que puede tener solo predominio ocular, aunque es poco frecuente, solo presenta o representa el 15% de los pacientes. Es decir, solo van a presentar síntomas y signos oftalmológicos sin ninguna de las otras manifestaciones sistémicas. Este paciente, obviamente, el diagnóstico o ver mucho o más bajo de lo que luego encuentre, y aquí pues derivará ya pediatría, genética y todos pues los demás o el equipo multidisciplinario. Los hallazgos entonces oftalmológicos que nos van a llevar a pensar que ese paciente tenga un síndrome de Stickler van a ser anomalía vítrea en el 100% de los pacientes, miopía, aunque digamos que esta es como la característica menos asociada o que nos hace o que nos ayuda menos al diagnóstico porque puede no tenerla. Catarata en el 49% de los pacientes y alteraciones retinianas con un desprendimiento que se va a producir en aproximadamente el 70% de los pacientes con síndrome de Stickler. En la parte ocular, entonces, la característica patognomónica, como dijimos ahorita, va a ser la anomalía congénita del vítreo. La arquitectura del vítreo es visible en la biomicroscopía. Es difícil a veces con los niños, pero generalmente pues se puede evaluar con lámpara de hendidura. Y esta, como ya habíamos dicho, puede guiar el análisis molecular de una manera más eficiente. Podemos encontrar entonces un vítreo normal en el cual vamos a ver una matriz densa que es homogénea, y esto quiere decir que las láminas de colágeno corren en la misma dirección en todo momento. O podemos encontrar en lo característico del síndrome de Stickler tipo 1, realmente siempre buscamos pues en la cavidad vitrea anterior, y pueden ver, ese es el tipo membranoso, que se ven vestigios de gel o de vítreo en el espacio retrolental que están delimitados por una membrana contorneada. Y básicamente o se ve
pues está fenotipo membranoso. El tipo 2, entonces, si nos acordamos, va a tener en cuentas, pues fenotipo va a ser en cuentas o arrosariado. Se van a ver entonces láminas irregulares engrosadas por sectores con una apariencia de cuentas o de rosario. Aquí vemos uno, básicamente, pero aquí vemos pues detallado todo, pues en toda la región pupilar, y si vemos aquí se ve la estructura del vítreo y aquí se ven o se alcanzan a ver las cuentas en las hebras pues, de vítreo. La miopía entonces es congénita de alto grado, generalmente 5 o 6 dioptrías y pues de ahí en adelante. A menudo se asocia pues con un componente astigmático significativo, es de aparición temprana, generalmente se produce o se desarrolla antes de los 5 años. Es estable, es decir, no avanza, pues una vez se establece, pues no tiene pues avance o aumento de esta. Un cuarto de los pacientes no presentan errores de refracción significativos, por eso digamos que esta no es una herramienta confiable para la exclusión, es decir, si no tiene miopía no puedo excluir que pues, no tenga un síndrome de Stickler. La catarata congénita no progresiva tiene una característica y es una opacidad que es cortical y se produce en un solo cuadrante, pero esta pues, no nos hace diferencia entre un síndrome tipo 1 tipo 2 y puede manifestar en cualquiera de los dos. También pueden haber pacientes que tengan anomalías congénitas del ángulo iridocorneal por disgenesia pues, del segmento. Puede predisponer a mayor riesgo de glaucoma, aunque esto es poco frecuente. Generalmente los pacientes con síndrome de Stickler que desarrollan glaucoma es secundario a un cierre angular por el desprendimiento de retina o por la proliferación vitreoretiniana. La evaluación del fondo de ojo, entonces, esta debe ser pues, metódica, se debe buscar cualquier desgarro, agujero o anormalidad en la periferia. Esta pues debe ser evaluada detenidamente, detalladamente. Se debe buscar o ver cuál es la extensión, la localización de las lesiones periféricas o desgarros. Se debe ver cuál es la extensión del desprendimiento de retina si los pacientes ya tienen y buscar si tienen signos de PBR. El desprendimiento de retina, entonces, para el tipo 1 o Stickler tipo 1 se va a dar en más del 50% de los pacientes que tienen un diagnóstico clínico de Stickler y en 70% de los pacientes con diagnóstico genético. La mitad de los pacientes van a tener un desprendimiento bilateral. Y para el tipo 2 está en un 40 o un 50%, es decir, pues tiene menos probabilidad o menos desprendimiento de retina. Y estos pacientes generalmente van a tener un aumento de 2 veces el riesgo de desprendimiento entre la segunda y la tercera década de la vida, es decir, de un 26 a un 61% de riesgo de desprendimiento a partir de la segunda década de la vida. Lo que vamos a encontrar al fondo de ojo es característico del síndrome de Stickler, es una degeneración latiz pigmentada que es perivascular, es decir, pues rodea los vasos como vemos aquí en esta imagen. Aquí también podemos ver, es más sutil, entonces pues cuando tenemos un paciente que lo sospechamos hay que hacer énfasis pues en estas lesiones periféricas y buscar pues a nivel de los vasos. Este entonces va a constituir un adelgazamiento de las capas internas, generalmente la limitante interna, y va a estar asociada a vítreo adyacente a la lesión, que es liquefactado y rodeado por vítreo condensado, y va a haber una unión vítrea fuerte a los bordes de la lesión, que asociado pues a la alteración del vítreo de estos pacientes hace que tengan la predisposición pues a tener un desprendimiento de retina con estas lesiones. También podríamos encontrar degeneración latiz, más agujeros redondos, ya sean atróficos, y más la extracción vitreoretinial, pero esto tiene una baja probabilidad de progresión en estos pacientes. La mayoría de los pacientes que presentan desgarros retinianos gigantes o desprendimientos de retina van a tener asociado latiz perivascular. El desgarro, otra de las manifestaciones que es lo más característico por lo que podemos sospechar un síndrome de Stickler es el desgarro retinal gigante, que es una forma de diálisis retiniana. Va a involucrar
más de 90 grados de la longitud circunferencial, es decir, un cuadrante como vemos en esta imagen. Está comprometido pues toda la región temporal, aquí está comprometida la región superior. Generalmente se dan en el borde posterior de la base vítrea. Hay mayor compromiso de los cuadrantes superiores y de los cuadrantes temporales. En un 70% de los pacientes son idiopáticos, 15% es bilateral, el 20% de estos pacientes se asocia a trauma, el 10% de los pacientes se asocia con degeneración coriorretiniana en pacientes pues, que tienen una predisposición por el síndrome vitreoretinal. Y la miopía es un hallazgo pues, importante asociado cuando tenemos desprendimiento y cuando tenemos pues, estas lesiones, ya que ambas hacen que pues, aumente el riesgo. ¿Qué pasa con estos desgarros gigantes? Cuando se producen, entonces el borde anterior de la retina desprendida se va a plegar por tracción pues, del vítreo, más que sabemos que estos pacientes pues, tienen alteración del vítreo y progresa y él va desplegándose, puede ser de un solo lado o puede ser de ambos lados, como se ve acá en la parte anterior y como se ve aquí pues, en corte lateral. Este entonces progresa desplegándose sobre sí desde ambos extremos y pues va a hacer que la retina se enrolle y pues sea mucho más difícil de manipular o mucho más difícil de tratar durante la cirugía. Y pues otro hallazgo que podemos encontrar en el examen oftalmológico es un desprendimiento de vítreo posterior en el cual se va a ver, como se ve acá, la hialoides posterior, o detrás de vítreo membranoso o de la alteración vítrea membranosa preexistente. Entonces se va a ver como una doble membrana a la biomicroscopía. Ya un poco pues de la parte facial van a tener pues como un fenotipo característico, pueden tener un reborde supraorbital que es poco profundo, ojos prominentes, la cadera media pues se ve hipoplásica, plana, pueden tener un puente nasal deprimido y micrognatia. Y esos pacientes, como ya habíamos dicho, más que todo, el tipo 3 pueden estar asociados a secuencia de Pierre-Robin, que es micrognatia, alteración pues del paladar hendido y una caída o implantación posterior de la lengua. Y esto pues los predispone a alteraciones respiratorias. Van a tener alteraciones en la hendidura del paladar duro o blando y se asocian frecuentemente pues, con deterioro de trompa de Eustaquio y alteración de oído medio. En la parte auditiva, entonces, van a tener una hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta. La conductiva se asocia a que en los huesos pues, del oído medio va a haber colágeno tipo 2 y pues al haber una alteración de este, pues va a haber una alteración de la osificación y se puede producir la alteración conductiva. Y la parte neurosensorial, ya que los otros dos tipos de genes van a estar asociados con la cóclea, pues en la formación de la cóclea y van a producir una alteración neurosensorial. La gravedad como ya lo habíamos dicho, de esta pérdida auditiva es peor en los casos no oculares, es decir, en el Stickler tipo 3, y se va a dar, pues, por lo que ya dijimos, alteración de la membrana timpánica, de los huesos, el oído medio y la cóclea. Y ya en la parte musculoesquelética, más del 80% de los niños va a tener un impacto pues, considerable o alteración musculoesquelética que altera pues, la calidad de vida. El 90% van a tener anormalidades en la columna vertebral, vértebras planas, escoliosis, cifosis. El 85% van a tener dolor de espalda crónico y esto pues se va aumentando a medida que el paciente pues va aumentando de edad. Pueden tener una hipermovilidad articular, pero el paciente puede estar asintomático o tener desde pies planos, subluxación de articulación y de articulaciones y tejidos y dolor de las articulaciones, o como ya lo habíamos dicho más en el Stickler tipo 3, una osteoartrosis prematura sintomática que se da más que todo en la tercera o cuarta década de la vida. El seguimiento entonces de estos pacientes se dice que pues igual un paciente se debe evaluar después del nacimiento, pero debe comenzar pues básicamente a los 6 meses del nacimiento, un seguimiento cada 3 a 4 meses hasta que el paciente pues tenga una comunicación clara, confiable, se pueda hacer un examen verbal en donde él pueda
pues obtener una agudeza visual objetiva y nos pueda decir si presenta algún síntoma. Es importante también a los padres darles una educación o charla en el hogar técnica de visión, ya sea unilateral, pues unilateral para ver si los pacientes tienen respuesta a estímulos, mostrarle los dedos, mostrarle objetos para determinar si en algún momento cae visión. En el caso en el que los pacientes no se puedan evaluar por cualquier alteración, por opacidad de medios, la ecografía entonces es un método diagnóstico confiable, diagnostica el 90% de los desprendimientos de retina. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con síndrome de Stickler y un desprendimiento de retina pues, que se ve en embudo. Y cuando definitivamente los pacientes son muy pequeños y no es posible evaluarlos, un examen bajo anestesia que pues este nos va a dar la posibilidad de hacer un seguimiento en estos pacientes. El tratamiento entonces para esos pacientes se basa en tratamiento profiláctico cuando pues tenemos lesiones que aún no han terminado pues en un desprendimiento de retina, o ya pues un tratamiento quirúrgico cuando ya el paciente pues ya llega con el desprendimiento a la consulta. El profiláctico entonces se hace con fotocoagulación. Entonces se basa en una energía lumínica que es absorbida por el tejido y convertida en energía térmica. Que se hace es naturalizar las proteínas de la retina y crear una necrosis por coagulación y así pues hacer una adherencia en la zona donde se hace láser. El objetivo es crear entonces una adhesión coliretiniana firme en la retina herida que rodea pues la lesión retinal. Así de tener la producción de líquido subretiniano que va a separar la retina neurosensorial y se dice que esta reduce el riesgo de desprendimiento de retina a menos del 5%. ¿En quiénes se debe pensar hacer este tratamiento? Sabemos que es un paciente que tiene una anomalía vítrea, pues que tiene una alteración del vítreo, que va a estar muy predispuesto, que probablemente va a terminar en esto. Pacientes que ya tengan un desprendimiento de retina contralateral, desgarros retinianos sintomáticos, historia familiar de desprendimiento de retina, miopes altos y que los pacientes tengan un acceso difícil al sistema de salud, pues si debamos hacerlo porque no podemos hacer un seguimiento adecuado de los pacientes. Tenemos ese estudio, salió en 2019, este estudio pues o buscando estudios de síndrome de Stickler, pues es algo difícil, ya que todos los reportes son retrospectivos, entonces pues digamos que la calidad científica no es la mejor, pero pues no hay ningún estudio prospectivo hasta el momento o de lo que yo encontré. Este nos dice que no hay un consenso actual para profilaxis en desprendimiento de retina reumatoide secundario síndrome de Stickler, pero se evaluaron varios estudios retrospectivos en donde se estudió la crioterapia por 360, pues que es un manejo más agresivo, o la fotocoagulación con láser argón. Hay resultados beneficiosos a largo plazo que son estadísticamente significativos, con buenos perfiles de seguridad, pero están limitados por lo que les estaba diciendo, por la calidad del estudio, ya que son retrospectivos, no tienen muchos pacientes cada estudio, pero pues aconseja que si tenemos un paciente con lesiones y con los factores de riesgo que vimos ahorita, pues realizar una profilaxis. ¿Cuándo nos recomiendan hacerlo en este estudio? Desgarros retinianos múltiples o si son pocos pero son extensos, hablaban de al menos un compromiso de 2 a 3 cuadrantes o horas cuadrantes no, horas de la retina, cuando tengo pues degeneración latiz o cuando tengo una miopía que es muy elevada. Y nos hablan de que el tratamiento profiláctico del ojo contralateral reduce pues el riesgo futuro de un desprendimiento de retina. La reducción de este riesgo va a ser 4 a 12 veces en comparación cuando no se hace láser. La tasa de fracaso después de la intervención puede ser 9 a 10% y el tiempo promedio del fracaso lo determinaron que fue desde el láser hasta el desprendimiento 5.6 años. Ya que o estaba más asociado a que el láser también puede formar nuevas áreas de tracción, puede formar desgarros en aproximadamente 10% de los pacientes, esos son generalmente los que se van a desprender. Y también nos hablaban de que es preferible hacer una barrera láser, ya que no produce tanta reacción inflamatoria como la crioterapia, y como ya sabemos y dijimos ahorita, estos pacientes también están predispuestos a proliferación vitreoretinal.
El manejo quirúrgico, entonces, como ya habíamos visto ahorita y aquí volvemos a ver en esta imagen, el borde posterior generalmente es móvil, este se invierte y va a ir pues desplegando o aumentando el desgarro. Lo que se busca en la cirugía pues, es desplegar este flap para lograr una adhesión firme, entonces es irlo como desenrollando básicamente. Para eso entonces en los pacientes se hace una vitrectomía central y periférica para eliminar las adherencias de este flap. Dependiendo si se va a preservar o no cristalino, pues va a haber más rigurosidad en hacer pues vitrectomía en la base del vítreo. Una medida que es importante o que se puede utilizar en estos pacientes es el perfluorocarbono, que está indicado en estos pacientes, ya que es un líquido pues, de baja viscosidad más pesado. Lo que va a hacer es que se va a ir pues, a la parte posterior y de aquí va a ir a la parte anterior y va a pegar la retina que está desprendida y nos va a ayudar pues, a desenrollar o a manipular más fácilmente la retina de una forma pues, más atraumática. Permite desenrollar el colgajo retiniano y nos ayuda también a desplazar el líquido subretiniano en una dirección posterior-anterior y pues permite que el paciente se realice la cirugía pues en una posición supina y como tiene una alta tensión superficial va a producir un cierre de la ruptura retiniana y evita que haya un flujo hacia el espacio subretiniano de líquido y eso también nos ayuda pues a una mejor manipulación durante la cirugía y posterior a esto. Después de esto, entonces, se crea la barrera, pues la adhesión con la fotocoagulación en láser. Pues hay algunos autores que, o ahí decían que lo hacían con el fluoro o lo hacían después del intercambio, pues con silicona o gas, lo que fueran a utilizar, pero se corre el riesgo de que al hacer el intercambio y quitar el perfluoro vaya a haber un redesprendimiento de este sitio, entonces pues idealmente se debería hacer con perfluorocarbono y ya pues reemplazar con la mezcla que se va a dejar en el paciente o el tamponante. La banda escleral, especialmente en los casos de desgarros gigantes inferiores, lo que va a proporcionar es un soporte mecánico a la retina, minimiza el riesgo de desprendimiento recurrente y contrasta la tracción posterior del flap y la retina periférica. Aquí tenemos un estudio, es una serie de casos retrospectiva que se llevó a cabo en el Bascom Palmer. Se estudiaron o se siguieron pacientes o se buscaron historias de pacientes clínicamente diagnosticados que fueron sometidos a cirugía para desprendimiento de retina desde el nacimiento hasta los 15 años de edad. Esto se hizo desde el 2002 hasta el 2013. Se recolectaron 206 pacientes, 231 ojos, ya que algunos pacientes pues, presentaron desprendimiento bilateral y se excluyeron los pacientes que tenían cirugía previa, retinoblastoma, seguimiento menos de 3 meses, que tenían registros clínicos incompletos, que tenían desprendimiento de retina que era pues inoperable, que para estos doctores era pues una no mejoría de agudeza visual o que tuvieran pues una alteración anatómica severa. ¿Qué encontraron entonces los pacientes en este estudio? Que el síndrome de Stickler, el número de ojos que se presentaron con esta patología fueron 10 ojos, esto coincide con el 4.3%, y el rango de edad en el cual generalmente se hizo el diagnóstico fue un 10%. Para los desprendimientos traumáticos se presentaron en un 26%, los traccionales en un 29% y los desprendimientos regmatógenos se presentaron en un 22%. Y los pacientes con síndrome de Stickler, que ya teníamos o ya vimos que eran 10 ojos, el tiempo de cirugía desde el diagnóstico a la cirugía fue 15 días aproximadamente y requirieron una media de 2 cirugías para poder lograr reaplicación de la retina. Aquí vemos entonces que se asociaron, siempre pues hubo o se encontró alguna lesión en la retina, ya fuera un agujero o ya fuera un desgarro en el 40% cada uno y desgarro retinal gigante en el 20%. El 60% se asoció con PBR, tuvieron una recurrencia, es decir, redesprendimiento del 80% de los pacientes y el 60% de los pacientes requirió más de una cirugía. Y como vemos aquí,
pues no hubo una mejoría muy leve para estos pacientes de síndrome de Stickler en cuanto a la agudeza visual, pero a comparación de la llegada, pues fue muy leve, es decir, estos a pesar de la cirugía tienen pues pronósticos visuales que no son tan buenos. Aquí vemos entonces que la mayoría de los pacientes fueron tratados con pues todo el manejo con banda, con mitectomía y con gas o pues el silicón que pues determinara el médico pues o que lo fuera a llevar a procedimiento quirúrgico y que pues digamos que para ellos mm, la banda, pues perdón, los que estaban asociados pues a PBR pues tenían menos pues como o tenían más riesgo de desprendimiento, se conservaron cataratas o se extrayeron cataratas en el 37%, es decir, se conservó bastante cristalino y pues hubo una alta, como ya habíamos dicho, recurrencia o recurrencia en estos pacientes. Y el éxito anatómico, que ellos lo definieron como una fijación retiniana completa sostenida en el último examen, fue de un 59%. Las conclusiones, entonces, el éxito anatómico pues es bajo, hay una alta tasa de PBR que contribuye pues a tasas de éxito más bajas en estos pacientes con desprendimiento pediátrico. La es un factor pronóstico negativo para la agudeza visual final debido pues al PBR, las anormalidades estructurales y la ambliopía que ya tienen los pacientes, y la agudeza visual con la que llega el paciente es un indicador para la agudeza visual final. Generalmente los pacientes que tienen agudezas visuales mayor de 20-200 pues no van a recuperar mucho más de esta visión. Y ellos determinaron pues que la cirugía de elección era vitrectomía posterior, banda, gas o silicón. Y este último, pues digamos que es menos pacientes, pero quiero pues como mostrar una similitud entre ambos. También pues tiene el problema de que es una serie retrospectiva de 16 ojos de 13 pacientes, síndrome de Stickler, que se sometieron a cirugía entre 2009 y 2014, excluidos los pacientes que no tenían un diagnóstico confirmado, que tenían trauma ocular, glaucoma en etapa terminal y los que no se sometieron pues a la cirugía. Y vemos aquí que el rango de edad en el diagnóstico de los pacientes es de 10 años. Que la mayoría ya de estos pacientes estuvieron asociados a desgarro gigante, pero que también pues se pueden ver lesiones simples o solas en el 19%, pues en 3 de los pacientes, y múltiples desgarros en el 5 de los pacientes, que generalmente los pacientes van a requerir múltiples cirugías, que el rango de cirugías es de 3.1, o sea, de 3 cirugías, que generalmente estos pacientes tienen una mejoría cuando se usa silicón o como tamponante, y que pues el éxito, reporta un éxito del 100%, pues porque al final de 3 cirugías pues la retina sigue pegada, pero esto pues no nos asegura una buena agudeza visual. En estos pacientes la agudeza visual preoperatoria fue de 20-900, que mejoró a 20-700 en el seguimiento final. Aunque esto no fue estadísticamente significativo, pues vemos que los pacientes no mejoran pues mucho si presentan una mala agudeza visual desde el principio. La conclusión, entonces, la dificultad en el tratamiento es evidente, ya que pues se requieren muchas cirugías hasta una reparación completa. Igual, esto está asociado también con la cronicidad del cuadro, con el grado, el desprendimiento, con la proliferación vitreoretinal. A pesar de que los resultados anatómicos fueron exitosos, los visuales siguen siendo modestos, y que finalmente la agudeza visual inicial, final, pues la predice la agudeza visual inicial. Muchas gracias,